Luisa y yo habíamos sido inseparables desde la infancia. Nos conocíamos mejor que nadie, pero, al llegar a la universidad, nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. Cada una tenía sus propios proyectos y obligaciones, y poco a poco nuestras reuniones se hicieron menos frecuentes. Fue en esa época cuando conocí a David. David era guapo, carismático y, al principio, parecía perfecto. Me hacía sentir especial y siempre estaba pendiente de mí. Pero, con el tiempo, ese interés comenzó a volverse asfixiante. Le molestaba cada vez que alguna amiga me invitaba a salir, y si alguien me hablaba en la universidad, su actitud cambiaba al instante. Al principio, intenté comprenderlo y calmarlo, pero con los meses, su comportamiento se volvió cada vez más intenso. No solo se ponía celoso, también quería controlar a quien veía y qué hacía fuera de nuestro tiempo juntos. Durante el último ciclo de mi carrera, la situación alcanzó un punto crítico. Tuvimos una discusión terrible porque él insistía en que dejara de salir con cualquier persona que no fuera él. Cuando intenté explicarle que necesitaba mi espacio y que esa actitud no era normal, se descontroló. Me suplicó que no lo dejara, que él solo actuaba así porque me amaba, y en un arranque de desesperación, incluso dijo que si lo dejaba, él pasaría a mejor vida. Ese comentario me dejó helada. Sentí una mezcla de miedo y tristeza, pero también una sensación de alerta que me decía que debía salir de esa relación. Decidí terminar con él, a pesar de los 2 años que habíamos compartido. La seguridad y la paz que había perdido eran más importantes que cualquier sentimiento de apego que aún pudiera tener. David no tomó bien la ruptura. A partir de ese día, comenzó a aparecer en lugares que frecuentaba, como si me estuviera observando desde las sombras. Si salía a la universidad, lo veía por los pasillos, y si iba al centro comercial, él estaba allí, solo unos metros detrás. El miedo se volvió parte de mi vida diaria. Sentía su presencia incluso cuando no estaba segura de que estuviera ahí. A veces, de camino a casa, notaba a alguien que parecía seguirme, y aunque nunca llegaba a verlo de cerca, la sensación de que me observaba no me dejaba en paz. Intenté ignorarlo, pero el miedo se volvió tan intenso que decidí hablar con mis padres. Les expliqué lo que estaba pasando, mis sospechas de que David me estaba acosando, y les pedí ayuda. Les dije que, una vez terminada la universidad, quería irme al extranjero, alejarme de todo y buscar nuevas oportunidades. Mis padres entendieron mi situación y me apoyaron de inmediato. Apenas me gradué, tenía todo listo para dejar el país. David no volvió a verme desde ese día, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba en un avión rumbo a una nueva vida, lejos del control y el miedo que había vivido durante esos últimos meses. Me quedé fuera del país durante 5 años, tiempo suficiente para sanar, crecer y recuperar la confianza en mí misma. Después de 5 años viviendo en España, finalmente sentí lista para regresar a mi país y visitar a mi familia y amigos. Durante mi tiempo en el extranjero, Luisa y yo habíamos retomado el contacto a través de redes sociales, y nuestras conversaciones se volvieron cada vez más frecuentes. Me hacía sentir bien saber que, después de tantos años y distancia, nuestra amistad podía seguir fuerte. Cuando regresé al país, visité a mis padres, a mis hermanos, y, por supuesto, a Luisa, quien ahora tenía un hijo y un esposo. A pesar de la cercanía que sentía con ella, había algo extraño en su comportamiento. Me sentí tentada a preguntar más sobre su familia, pero decidí mantenerme al margen de respeto. No quería que pensara que tenía un interés inapropiado en su vida personal, así que simplemente disfruté de nuestro reencuentro y no indagué de más. Con el paso de los meses, seguíamos reuniéndonos de vez en cuando. Sin embargo, una noche, mientras estaba en su casa, algo sucedió que me dejó paralizada. La puerta de su sala se abrió, y quien entró fue nada menos que David. Sí, mi exnovio, el mismo David que, con sus celos y obsesiones, me había obligado a dejar el país hace 5 años. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. David estaba ahí, en la casa de Luisa, actuando como si fuera algo normal. Mi piel se erizó y, sin pensarlo, me levanté y salí corriendo. No me importaba nada más en ese momento, solo quería alejarme de ahí. Al llegar a casa, mi corazón seguía latiendo desbocado. Les conté a mis padres lo que había pasado, y aunque intentaron calmarme, diciendo que probablemente todo era una coincidencia, yo no podía aceptar esa idea. Había algo demasiado extraño en todo esto. ¿Por qué Luisa nunca me había mencionado que su esposo era David? ¿Por qué él estaba tan tranquilo después de lo que había sucedido entre nosotros? Esa noche, mientras repasaba todo lo que había pasado, decidí revisar mis conversaciones antiguas con Luisa. Sentía que algo no encajaba, y quería entender qué había detrás de todo. En aquel entonces, pensé que solo era curiosidad de amiga, pero ahora, después de haber visto a David en su casa, cada palabra parecía tener un nuevo significado. Recordé cómo, al explicarle sobre mi ruptura y lo tóxico que había sido, ella siempre respondía con comentarios justificando el comportamiento de David, diciendo que quizás estaba confundido o que realmente me amaba. En aquel momento, no le di importancia,
pero ahora entendía que algo extraño estaba sucediendo. Las dudas empezaron a resonar en mi cabeza. ¿David había estado en contacto con Luisa todo ese tiempo? ¿Habría manipulado la situación, probablemente haciéndose pasar por la víctima y justificando su comportamiento para que ella lo viera de otra manera? Quizás hasta había usado a Luisa para conseguir información sobre mí, manteniéndose al tanto de todo. Sentí una mezcla de traición y terror. No solo David seguía obsesionado conmigo, sino que había logrado acercarse a mí a través de alguien en quien yo confiaba profundamente todo el tiempo que estuve lejos. En ese momento, entendí que no podía seguir ignorando esta situación. Sabía que debía tomar medidas para esclarecer todo esto. Cuando de pronto la realidad me golpeó más fuerte. Después de recibir varias llamadas insistentes de Luisa, decidí enfrentar la situación y, con el corazón latiendo con fuerza, fui a su casa. Al verla, su rostro mostraba una mezcla de preocupación y confusión. Me armé de valor y empecé a hablar, explicándole quién era realmente David y cómo, en el pasado, sus celos y actitudes obsesivas me habían llevado a dejar el país. Le dije que no entendía cómo podía tener a alguien así cerca de ella y, peor aún, cómo había mantenido contacto conmigo solo para darle información a David sobre mí, cuando ella sabía el daño que me había hecho. Mientras hablaba, noté que sus ojos se llenaban de lágrimas, y, para mi sorpresa, parecía estar en estado de shock. Cuando terminé, Luisa me miró con incredulidad y finalmente respondió. Me dijo que no entendía de qué estaba hablando, que nunca había intentado contactarme ni en redes sociales ni por otros medios. De hecho, me confesó que también había sentido extraña mi visita inesperada meses atrás, ya que no tenía idea de que yo estaba de vuelta en el país. Sin embargo, como éramos amigas de toda la vida, había asumido que era una agradable coincidencia y lo había dejado pasar sin cuestionarlo. Las dos nos quedamos en silencio, procesando lo que acabábamos de descubrir. ¿Cómo era posible que yo hubiera estado hablando con ella durante todos estos años sin que realmente fuera ella? En ese momento, las lágrimas comenzaron a brotar, tanto de sus ojos como de los míos. Ella estaba devastada, dándose cuenta de que posiblemente David había sido quien se hizo pasar por ella todo este tiempo. Yo, en cambio, sentía una mezcla de traición y confusión, porque había sido engañada durante años, creyendo que estaba hablando con mi amiga de toda la vida. Después de un rato, Luisa y yo acordamos que ella confrontaría a David cuando regresara de trabajar esa noche. Me prometió que me llamaría después para contarme cómo había ido la conversación y, con algo de alivio, regresé a casa, esperando finalmente obtener un cierre. Sin embargo, al día siguiente, intenté llamarla y no obtuve respuesta. Cada llamada fue ignorada, y cuando finalmente recibí un mensaje de su parte, mi corazón se hundió al leer sus palabras. Me acusaba de ser una mentirosa, de haber inventado todo para separarlos. Según su mensaje, David le había dicho que yo era la obsesiva, que había sido él quien me dejó y que solo intentaba vengarme de él ahora que lo veía feliz con ella. Todo lo que le había contado, todo lo que creí que había sido una confesión sincera, se había convertido en una mentira para ella. No solo no me creyó, sino que ahora pensaba lo peor de mí. Sentí una profunda tristeza al darme cuenta de que, después de todo, David había logrado lo que parecía ser su plan desde el principio. Había conseguido alejarme de Luisa, de nuestra amistad y de la paz que tanto había luchado por recuperar. No la culpo, David era atractivo, carismático y aún conservaba ese encanto que había conquistado a ambas. Pero lo que me dolía más era saber que, en lugar de creerme, ella había optado por su versión. Finalmente, comprendí que algunas personas simplemente no están destinadas a quedarse en nuestra vida, por mucho que las queramos. David y Luisa parecían destinados a estar juntos, o al menos merecían descubrir, cada uno a su manera, quién era realmente el otro. En cuanto a mí, prefería 1000 veces estar lejos, a 10.000 kilómetros de ambos, y asegurarme de que nunca más volvieran a tener la oportunidad de manipular mi vida.